buenas tardes a todas y a todos. Con el placer de saludarlos nuevamente, nos encontramos hoy en la hospitalidad de la Fundación Azuela Aguirre Chávez Jauregui Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, y también bajo la hospitalidad de la revista Tiempo de Derechos. Y por supuesto le agradecemos a sus directores, al doctor Rafael Estrada Michel y al doctor César Ruiz, pues este espacio que nos brindan en la sección El Aula para comentar estos tópicos de naturaleza administrativa. El aula tiene otras secciones que se refieren a otras materias, pero bueno, a nosotros nos corresponde hablar de lo que atañe a la materia administrativa. Y hoy, pues, la verdad, estamos tristes. Estamos a un mes de una gran tragedia que ha sucedido en nuestro país, que pues ha enlutado la tradición mexicana de refugio y asistencia a los migrantes, porque representa, desgraciadamente, no una tragedia, sino una más de las múltiples que han sucedido. Hace un mes sucedió una terrible tragedia en Ciudad Juárez, donde perdieron la vida 40 migrantes, 28 resultaron heridos, y ello pues apenas está evolucionando en un régimen de responsabilidad en donde pues hay ya 9 personas vinculadas a proceso y 7 funcionarios del Instituto Nacional de Migración que también han sido ya pues acusados. Pero esto revela una gran crisis, una profunda crisis humanitaria en la que nos encontramos inmersos, y por esto, el día de hoy, como les decía, pues estamos tristes por esta situación, pero tenemos que trabajar en conjunto para encontrar soluciones y para tratar desde nuestras trincheras, pues de tomar las acciones más pertinentes para poder respetar la dignidad humana de todas estas personas que por una u otra razón tienen que abandonar con mucho dolor, por supuesto, sus lugares de origen en búsqueda pues de mejores condiciones de vida. Y esto, precisamente el tema del día de hoy es la protección de los migrantes mediante el juicio de amparo. Para un tema tan interesante, bueno, pues le pedimos del favor y aprovechando su generosidad, la bondad de la magistrada Guillermina Coutinho Mata, la invitamos porque pues ella es especialista en todos estos temas del derecho administrativo, pero también en particular tiene muy profundas intervenciones en todo el tema migratorio y en la protección de los migrantes. La magistrada pues accedió y pues aprovechamos esta generosidad de ella para platicar con nosotros un poco en relación con estos temas y de qué manera podemos trabajar para proteger a todas estas personas. La magistrada Guillermina Coutinho Mata, a quien tengo el honor de conocer desde hace tiempo ya, pues es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene pues especialidades en Derecho Fiscal, Administrativo y en Derecho Penal también en la Universidad Panamericana, y está en su proceso de titulación en la maestría en Derecho Judicial en esta Universidad Panamericana y en conjunto con la Escuela Federal de Formación Judicial. Ha sido docente en múltiples instituciones públicas y privadas y ha impartido las materias de garantías individuales y sociales, amparo, práctica forense de amparo, amparo 1 y amparo 2 en la Facultad de Derecho de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México, así como en la Escuela Federal de Formación Judicial y antes en el Instituto, que era antes el Instituto de la Judicatura Federal. Ha impartido múltiples clases de Derecho Administrativo y en este año impartirá también análisis de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y trámite de los recursos. Su vasta experiencia en esta materia también se desarrolla en la carrera judicial, donde se ha desempeñado prácticamente en todas las categorías de la carrera, como actuaria, secretaria de juzgado de distrito, secretaria de tribunal colegiado de circuito, secretaria de estudio y cuenta en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido jueza de distrito y es magistrada de circuito, actualmente adscrita al 21º Tribunal Colegiado en materia administrativa.
Por todas estas razones y aprovechando, como reitero, su bondad y su generosidad para platicar con estos sobre este tema, pues yo le quiero agradecer mucho a la magistrada su participación y pues, no sé, creo que compartiría con nosotros esta visión de que es necesario explicar a las personas, explicar no solo a los postulantes y a los estudiantes de derecho, sino también al público en general, qué mecanismos de protección existen, en particular en juicio de amparo a favor de ellos. Creo que pues compartirá con nosotros esta inquietud y esta preocupación por este tema migratorio. ¿Qué te parece, bien? Claro que sí. Primero que nada, agradecerles la invitación a la fundación iniciada por grandes personas que se comprometieron con los derechos humanos, algunos ministros de la Suprema Corte, con personas como tú, Juan Carlos, que siempre estás atento a todos estos temas que son tan relevantes para un Estado democrático de derecho, que es la protección de toda persona que esté en el territorio nacional. Si se dan cuenta, no me refiero a mexicanos, sino a cualquier persona que esté en el territorio nacional, la dignidad que tiene cada una y el respeto que debe de haber. Yo les agradezco mucho esta invitación y si ustedes me permiten, me gustaría empezar con algo que tú lo mencionaste, pero una cita de Jean Martel, quien en su libro titulado La vida de Pi, que a lo mejor alguno de las personas que nos está viendo vio la película respectiva, se pregunta, ¿por qué hay gente que se cambia de país? ¿Qué la empuja a desarraigarse y dejar todo lo que ha conocido por un desconocido más allá del horizonte? ¿Qué le hace estar dispuesta a escalar el semejante Everest de formalidades que le hace sentir como un mendigo? ¿Por qué de repente se atreve a entrar en una jungla foránea donde todo es nuevo, extraño y complicado? La respuesta es la misma en todo el mundo. La gente se cambia de país con la esperanza de encontrar una vida mejor. La anterior narrativa literaria, como tú lo hiciste ver al inicio de esa plática, pues tiene que ver que siempre las personas en cualquier lugar dejan su país de origen, de residencia habitual, ¿con qué finalidad? Con buscar una mejor vida y a lo mejor dejar situaciones eh, de vulnerabilidad, de violencia, de hambre, de desastres naturales atrás. Entonces eso es lo que empuja a las personas a hacer esto y pues como también lo mencionamos ahorita, nuestro país no es ajeno a estas situaciones. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y a mí me parece que has puesto em, de entrada uno de los puntos fundamentales que tenemos que divulgar y hacer del conocimiento general, ¿no? El contenido de nuestro artículo primero constitucional, que precisamente le reconoce a toda persona en el territorio nacional la suma de derechos que tiene, que posee esta Constitución. Es decir, no es necesario que sea pues ciudadano, ni mayor de edad, ni que sea, reúna ninguna otra característica, que sea la Constitución. Toda persona, pues, por el hecho de estar en territorio nacional, se le reconocen todos los derechos humanos previstos, no solo en la Constitución, sino también en nuestros ordenamientos convencionales. Y esto es particularmente importante porque es todo migrante, toda persona, por el hecho de entrar a nuestro territorio, tendría toda esta suma de derechos. ¿Estarías tú de acuerdo con esto? Por supuesto que sí, creo que el artículo primero constitucional contiene, además de los principios sobre los derechos humanos y la protección, prever categorías sospechosas que hacen presumir cuando nos enfrentamos a ellas que existe un acto discriminatorio. Lo que sí prevé es el principio que rige, por ejemplo, a la vida de los migrantes, que debe ser el principio de igualdad y no discriminación. Entonces, como tú lo señalaste, el artículo primero constitucional no hace acepción de personas, ni tampoco se refiere a extranjeros que tengan una
calidad migratoria regular, sino es cualquier persona que por cualquier circunstancia se encuentre en territorio nacional debe de ser protegido, ¿no? Y aquí encontramos que los migrantes gozan de este derecho, de este principio de igualdad y no discriminación por alguna de las categorías sospechosas que incluso se prevé en el propio artículo primero constitucional. Sí, y esto pues nos lleva a que tienen el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho a una vivienda digna, etcétera, porque pues está el constituyente del 17 y posteriormente en 2011, al reiterarse toda la importancia de estos derechos humanos y dárseles su dimensión ya no como normas programáticas, sino como verdaderos derechos, bueno, pues son aplicables también y predicables para todo este tipo de personas. Y esto es muy importante entenderlo porque a veces pensamos en el migrante como en una persona ajena, como en una persona que no tiene derechos. A veces se piensa que tiene que ser legal su situación y a veces incluso se les denomina hasta ilegales. Y esto Exacto. es algo que nosotros hemos sufrido mucho con nuestros paisanos en el vecino país del norte y que creo que no debemos de aplicar desde nuestra perspectiva para las personas que llegan a nuestro territorio, ¿no te parece? Estoy de acuerdo contigo, como tú lo señalas, o sea, primero, las personas que ingresan en nuestro país en cualquier calidad migratoria o sin ninguna calidad, o sea, sin regularidad, lo cierto es que no dejan de ser personas humanas, y sí, que por lo mismo tienen dignidad. Y el trato hacia ellas debe de ser siempre respetando este principio de dignidad, ¿no? Para que no haya tratos arbitrarios, para que no se les supriman derechos, o sea, sino hay que recordar que siguen teniendo la misma dignidad que cualquier otra persona que se encuentre en otra situación y me parece que el término ilegal, como tú lo señalas, ya está hablando ya les está poniendo, si me permiten la expresión coloquial, un tache. O sea, tú no estás bien, tú no, o sea, no tienes por qué estar aquí, ¿no? Y eso muchas veces, el solamente escucharlo, a veces de lo que se habla existe y al momento de dirigirnos a ellos como ilegales, como tú señalas, como nuestros paisanos en el vecino país del norte, ya les estamos poniendo una connotación negativa que podría eh, entenderse como un justificante para disminuir sus derechos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y creo yo que este principio deben de entenderlo muy bien, principalmente las autoridades, entender que la condición de estancia de las personas, pues no puede estar por encima de su dignidad y no puede estar por encima de todos estos derechos humanos de los que son titulares por esa simple y sencilla circunstancia de estar en un país que al menos tiene una constitución que así lo prevé y así lo contempla, ¿no? Esto nos lleva pues a la gravedad de estas actuaciones, como esta tragedia que se sucedió en Ciudad Juárez, porque fue dentro de lo que es la instalación de las propias autoridades, donde se sucede esta tragedia y se revelan una serie de condiciones, como el hecho de que estaban privadas de su libertad. Sí. Pero también he escuchado en algunos foros el señalamiento de que el amparo es muy técnico, que no se entiende, que muchas veces no se sabe cómo promoverlo y que así pues los migrantes no tienen protección o no es un medio de acceso efectivo a su protección. ¿Tú qué opinarías de esto? Mira, yo creo que el fenómeno migratorio nos pone a prueba, o sea, la capacidad de todas las sociedades modernas para respetar la dignidad. Sin embargo, el que nosotros digamos que los inmigrantes son personas y que tienen dignidad y que tienen derechos por sí solos no son, este, no implica que vayan a ser respetados. Como tú señalabas con el caso de la tragedia que hoy se cumple un mes de haber ocurrido, pues vemos que realmente no hay una sensibilidad por parte de las autoridades para darse cuenta que ellas están privadas de la libertad, pero no con una finalidad punitiva, o sea, no están como un castigo, sino a lo mejor como una medida de seguridad y
que en ese sentido no han perdido el trato, el trato o la dignidad con las que se deben de dirigir a ellos. Sin embargo, el que se prevea que tienen derechos humanos, que se establezca en el artículo primero constitucional que gozan de todos estos derechos, lo cierto es que no implica que por eso van a ser respetados. Y una de las primeras medidas que toma cualquier Estado democrático de derecho es fortalecer el poder judicial de la Federación, su independencia, su imparcialidad, etcétera. Pero en este caso me parece que también se requiere a los juzgadores poder analizar las circunstancias de cada caso y no se enfrenta nada más a ver quién tiene la razón, sino reinterpretar las normas, como es el caso del juicio de amparo. ¿Para qué? Para que no por presupuestos de formalismo excesivo vayan a ser improcedentes, o que se requiera de abogados que realmente tengan un manejo preciso del juicio de amparo. Sino, yo creo que aquí el reto está para nosotros como juzgadores, y también para el legislador y evidentemente pues la sociedad en general. Pero yo creo que el juicio de amparo sigue siendo uno de los más importantes medios para lograr el respeto de los derechos humanos. Desgraciadamente, reitero, por el solo hecho de que estén previstos, por el solo hecho que se nos repita que los migrantes tienen todos sus derechos, todos deben de ser respetados, no se hace. Se requiere el juicio de amparo, pero sí necesitamos hacer una nueva reinterpretación de las normas del juicio de amparo cuando estamos ante circunstancias de que no hay un piso parejo o acceso. El migrante no conoce el país, el migrante no sabe a dónde acudir. Entonces, muchas de las situaciones y hay actos arbitrarios que sufren estas personas no llegan al conocimiento del juzgador. Entonces, yo creo que sí es necesario que se haga algo para que el juicio de amparo siga siendo ese medio de defensa extraordinario que permita el acceso a estas personas en situación de vulnerabilidad y puedan, ¿cómo se llama?, acceder a él y ver reparadas las posibles violaciones que pudiera haber en su contra. Sí, es muy interesante lo que mencionas porque has tocado pues, varios puntos, ¿no? Me gustaría ir por partes. Nuestra Constitución, bueno, pues sienta todos estos principios y por sí sola nos daría toda la parte sustantiva para realizar esta protección de derechos. Pero ¿qué otros organismos, qué otros ordenamientos convencionales pues también están protegiendo la situación de todos los migrantes? Sí. Mira, de manera general, pues tenemos lo que sería la Convención Interamericana de Derechos Humanos, pero si ya nos referimos a ordenamientos específicos, me gustaría aquí, hice una pequeña anotación porque luego se me vaya a escapar algo. Por ejemplo, tenemos la Convención sobre Asilo y la Convención sobre Asilo Político de Montevideo, el asilo diplomático. Tenemos convención sobre el Estatuto de Apátridas, Estatuto de Refugiados. O sea, esos ya son más específicos, pero desde luego tenemos incluso desde la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y Convención sobre, ¿cómo se llama?, protección para los extranjeros, pero es demasiado. Igual en nuestra normativa interna tenemos lo que es la ley de migración y su reglamento, la ley de extradición internacional, la ley sobre refugiados y protección complementaria, y etcétera. Son muchos. La verdad es que sí se necesita contar con documentos jurídicos que sistematicen todos los elementos aplicables para que involucren a personas migrantes o sujetos de protección internacional, ¿no? Porque el marco normativo es muy, muy extenso. Sí. En este sentido, la Corte también, pues a través de su labor de divulgación de todos los derechos, pues ha elaborado un protocolo, ¿no?
de un protocolo para juzgar los casos que involucran personas migrantes y sujetas de protección internacional, que ya lleva varias ediciones, pero creemos que pues hace falta hacerlo, que las autoridades lo conozcan, no solo los juzgadores, no solo la parte académica, porque me parece, salvo tu mejor opinión, que en la parte académica y en la parte jurisdiccional creo que hay suficiente conocimiento, pero creo que no está así en la parte de la aplicación de la ley, en la parte de la administración pública. Sí, yo creo que un ejemplo de esto es precisamente la tragedia de hace un mes. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor no hay preparación por las personas que tratan de migrantes, no hay sensibilización, no hay protocolos de actuación, ¿no? Es increíble lo sucedido hace un mes, o sea, primero en las condiciones en que se tienen, porque como digo, inclusive si las personas que están compurgando una pena o están sujetas a un proceso penal en que se les imputa la realización de hechos ilícitos, tienen que estar en condiciones dignas. Imagínate a personas que su única falta es haber ingresado al país de manera irregular o no tener una calidad migratoria reconocida por la autoridad. Entonces, necesitamos que se hagan instrumentos y que incluso el mismo Instituto Nacional de Migración y todas aquellas autoridades que tengan contacto con los migrantes estén capacitados primero para visibilizar las situaciones, valorar e identificar las situaciones en que se encuentran las personas, sus necesidades primordiales. No todos tienen las mismas necesidades y deben de tener una atención específica. Sobre todo porque, como decías al principio, México se ha caracterizado o se caracterizaba por ser un país de puertas abiertas y de protección y de refugio para aquellos que eran perseguidos. Entonces, me parece que sí es muy importante que retomemos esto, pero a todo nivel de las autoridades estatales, no solamente del Poder Judicial, ¿no? Sino sobre todo las autoridades administrativas que al final son, o más bien al principio son las que tienen el primer contacto con las personas que ingresan o transitan por nuestro país. Sí, y más porque, bueno, como también lo apuntas con mucha claridad, es un fenómeno irreversible, por lo menos hasta ahorita, porque las condiciones económicas principalmente o de falta de seguridad que hacen que las personas busquen otros lugares para poder desarrollarse, para poder vivir, para darles un mejor destino a sus hijos, pues nos llevan a a esta constante movilidad. De hecho, hoy mismo estamos en presencia de una marcha migratoria que viene de Chiapas hacia la Ciudad de México, algo que debería darnos mucha vergüenza, pues porque vienen a pie, en condiciones pues infrahumanas, a pleno rayo del sol, tienen ya desafortunadamente una persona perdió la vida. Entonces, como sociedad, creo que estamos muy lentos en la atención de esta problemática. Que no la generamos nosotros, es cierto, porque esto responde a factores múltiples. Por ejemplo, el título 42 emitido en plena pandemia en los Estados Unidos, que causó toda esta paralización y que, bueno, todo este flujo se detuviera pues en México, porque nuestro país pues es el colindante con los Estados Unidos y pues muchas personas ven a los Estados Unidos como este sueño americano al que quieren acceder. Pero ya los migrantes que tenemos no solamente son de Centro y Sudamérica, también ya vienen de Asia, vienen de otros países, incluso de Europa, que están ingresando ya también con la mira de ingresar al territorio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto pues genera una gran carga social y pues tenemos que darle la mejor respuesta posible porque pues tenemos que partir de esta premisa esencial del respeto a su dignidad humana. Pero otro tema que tocaste y que lo mencionaste también con mucha propiedad, creo, es esta, decir, cómo hacer más ágil este juicio de amparo porque en este protocolo se identifican, entre otros problemas, y tú ya lo pusiste exactamente el dedo en la llaga, ¿no? Los principales problemas a que se enfrentan estas personas
para poder acceder a este medio de control constitucional, este medio de defensa constitucional. Y, por ejemplo, se visualiza muy claramente ahí el de estos trámites innecesarios, ¿no? Así es. Sí, como vemos, pues los migrantes primero, muchas veces acuden, si bien algunas veces acuden a la autoridad judicial, la verdad es que a veces no llegan al sede judicial. ¿Por qué razón? Pues como también tú lo has mencionado, desconocen sus derechos, carecen de asesoría jurídica, tienen miedo de acercarse a una autoridad mexicana o prefieren no instar un proceso que es ajeno a su contexto eh, cultural y social. O sea, es un contexto totalmente distinto. Entonces, yo creo que los juzgadores aquí tenemos que reinterpretar y hay varios casos en que los juzgadores, por ejemplo, se han hecho un poco más abiertos, por decirlo así, o han relajado un poco los estándares para la calidad del promovente. O sea, cuando, por ejemplo, no se, el promovente no se conoce, yo veo muchas organizaciones no gubernamentales promoviendo juicios de amparo por los migrantes, ¿no? Que a lo mejor no los conocen ni los tienes identificados. Y sin embargo, ha habido juzgadores que les han dado trámite a estos amparos, porque solo saben que, por ejemplo, como tú decías, viene ahorita una caravana de Chiapas, pero realmente cuántos son, cuántos menores de edad vienen, los detienen, a dónde son llevados, o sea, nada más se sabe así la generalidad. Se detuvieron migrantes y se llevaron a la estación, pensemos la estación migratoria de las Agujas, pero no sabemos, queremos proteger a los niños y no sabemos cuántos niños son, si son niños o niñas, o si hay, por ejemplo, con necesidades especiales, por ejemplo, los que son lactantes, ¿no? Si vienen acompañados o vienen solos, desacompañados iba a decir, vienen solos. Entonces, imagínate qué vulnerabilidad tan grande. Y si nosotros pedimos que nos identifiquen quién es el quejoso, no se sabe ni el número, ¿no? A mi tribunal colegiado le tocó resolver uno donde organizaciones de defensa de niños y también dedicadas a la defensa de los migrantes promovieron un amparo por los niños, niñas y adolescentes que estuvieran en la estación migratoria de Iztapalapa, conocida como Las Agujas. Pero ahí el juez admite la demanda, pero si te fijas no estaba identificado el quejoso. No se sabía ni cuántos eran ni quiénes eran. Entonces se admitió la demanda y parte de las decisiones judiciales fue, oye, primero identifícalos, haz un censo, estableces que son niños, niñas, lactantes y todo eso. Entonces te digo, ahí sí se requiere que el juzgador trate de hacer o sea, que puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad, pero para que accedan a la justicia en condiciones de igualdad, el juez tiene que cambiar el criterio. Ahora sí que darle un trato desigual para que poder alcanzar a abrir las puertas del juicio de amparo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y sí requerimos, o sea, realmente concientizarnos, pero también a lo mejor algunas reformas legales que cuando estuvimos platicando sobre este tema, pues nos parecían interesantes. Sí, porque lo dices muy bien, pero sí hay todavía algunos casos en los que algunos juzgadores, hay que decirlo con crítica y con crítica constructiva y reconociendo pues la pena, hay quienes todavía ven estos casos como un número más en su estadística. Y ha habido supuestos de jueces federales que han negado la suspensión, por ejemplo, o bien que en vez de admitir la demanda empiezan a solicitar más información, previenen la admisión, previenen al quejoso y ya no admiten la demanda sino hasta después, cuando en muchos casos estamos ante supuestos de pues verdaderas suspensiones de oficio y de plano. Y entonces creo que ahí debe de entender el juzgador que son casos en los que toda la información que necesite la puede obtener en el trámite del procedimiento,
pero admitir la demanda de inmediato y pues tomar las medidas precautorias que sean necesarias pues para garantizar que se preserven todos los derechos de estas personas, ¿no? Y es algo que se identificaba, por ejemplo, en este protocolo, dice, por ejemplo, para identificar a las autoridades. Y a veces, en muchas ocasiones, los jueces dicen, a ver, precisame bien el nombre de las autoridades. Y si no me los precisas bien, entonces las tengo por inexistentes. Si a veces nosotros que residimos en este país, que vivimos en este país, no sabemos cómo se denomina una autoridad, pues menos lo va a saber un migrante, pues que ni siquiera es de este contexto, no está familiarizado, no conoce la estructura jurídica administrativa de las autoridades. Entonces creo que tenemos que flexibilizar esas normas, pero además porque el artículo primero constitucional y los principios y las obligaciones que nos establecen los juzgadores nos dan las herramientas para hacerlo, ¿no crees? Así es, sí, sí, estoy de acuerdo. Aquí primero nos dice que todos los que estén aquí en México son titulares de derechos, por el simplemente de ser, ¿no? Y que, que tenemos la facilidad de interpretar las normas relativas a derechos humanos conforme a la Constitución o los tratados internacionales, pero siempre favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, me parece que aun cuando las normas del juicio de amparo pudieran ser instrumentales o procedimentales, lo cierto es que sí tenemos que tener una visión diferente, como tú lo mencionas. No puedes exigirle requisitos que para un migrante es muy difícil que cumpla. Incluso en el protocolo, también dice, reconoce que los migrantes no traen consigo todas las pruebas. Un ejemplo que das primero es, si nosotros como mexicanos, cuando estamos frente a un acto arbitrario, nos cuesta identificar quién lo está emitiendo, porque no vienen y nos dan su tarjeta de presentación. Imagínate a un migrante, pero además el migrante a lo mejor no trae aquí las actas de nacimiento que pudieran demostrar la afiliación o o una identificación. Entonces, tenemos que flexibilizarnos y flexibilizar haciendo la interpretación de las leyes de amparo más amplia, bajar a estándares de prueba, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso en el protocolo nos habla de favorecer, hay un principio que se llama en relación con aceptar la duda, algo así. Ahorita no tengo pero ¿qué quiere decir esto? Del Que beneficio de la duda. el beneficio, perdón, sí, gracias, Juan Carlos, el beneficio de la duda, ¿no? O sea, ¿qué es esto? Que tenemos que estar conscientes que los migrantes no traen o no tienen las facilidades probatorias para para poder demostrar sus derechos. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener la visión y la sensibilidad de bajar los estándares de prueba y entonces irnos más bien a los relatos, a algunas cosas que nos puedan dar, que hagan, que no se vea puesto en duda lo que dicen los migrantes, no una confrontación con, con la versión de los migrantes. A veces solamente tenemos la versión de los migrantes y la debemos de confrontar con la situación que rodea, pero no pidiendo pruebas como se podría pedir en cualquier otro tipo de juicio de amparo. Sí, efectivamente, porque debemos de partir de la base de que esta demanda de amparo se formula bajo protesta de decir verdad. Así Y es. debemos de creerle al quejoso, debemos de creerle al quejoso, no importa sea cualquier persona, sea un mexicano, sea un migrante, etcétera, porque tienen todos estos derechos que que la ley les concede, y debemos de partir de esa perspectiva. Incluso, pues hay reglas específicas para la suspensión provisional. Si el juez no puede especular sobre la certeza de los actos, una jurisprudencia Exacto. que viene de 1993 de la segunda sala, que nos dice esto precisamente, el juez no puede especular sobre la certeza de los actos. Tiene que partir de la base de que los actos son ciertos porque la demanda se está formulando
bajo protesta de decir verdad. Y con esta base, pues tomar las medidas cautelares que sean necesarias, porque pues con anterioridad, antes de la reforma de 2011 y la ley de 2013, pues solo hablábamos en amparo de suspensión de los actos reclamados y la jurisprudencia poco a poco fue introduciendo las medidas cautelares. Ya nuestra ley de amparo se debería de denominar en ese capítulo, más que suspensión de los actos reclamados, el de medidas cautelares, que es pues precisamente el género donde el juez puede tomar todas las medidas que sean necesarias, no solamente paralizar los actos, sino también acciones positivas en protección de estos migrantes. Y más todavía cuando se trata de menores. Exacto, porque ahí se da una interseccionalidad de que tienen la calidad de migrantes que lo hace vulnerable y otra calidad que los hace, otra situación de vulnerabilidad, como es el de ser menor de edad. Por ejemplo, para las medidas cautelares que tú hacías referencia, se debe tener en cuenta el beneficio de la duda al que ya nos referimos y también la teoría del riesgo. O sea, para tomar la decisión sobre medidas cautelares, o sea, tener en cuenta la teoría del riesgo en beneficio de la protección del migrante. Y creo que a veces no lo consideramos. Inclusive, como tú dices, una crítica positiva, o sea, es que a veces te piden para efectos muy específicos la suspensión, y eso lo tuvimos en un asunto en el tribunal, y conceden la suspensión en el caso de los niños que están en la estación migratoria Las Agujas. El juez la concedió para que no fueran deportados, extraditados y todo eso. Cuando recurren en queja, dicen, es que no la pedimos para eso. Primero, para que sean censados, para que los niños que vienen acompañados se le dé el beneficio de lo que es preservar la unidad familiar. Los niños que no vienen acompañados tengan la separación de los adultos, ¿no? Que no estén en el mismo lugar niños y adultos. ¿Qué otra cosa? También se decidió que el que permanecieran en la estación migratoria era la última medida. Tenían que buscar que su estancia fuera en lugares más amigables, por decirlo así, como pueden ser las estancias infantiles que tiene el sistema para el desarrollo integral de la familia. Entonces me parece que también se tomó en cuenta para las condiciones de menores especiales como los lactantes, los que venían con sus madres y todo eso. Y son cosas que la autoridad no toma en cuenta. Y ahora que estamos teniendo en cuenta la tragedia de Ciudad Juárez, imagínate qué mayor violación a derechos humanos que estando en cuidado de las autoridades mexicanas pierdan el derecho humano fundamental, que es la vida. Entonces, sí, los jueces tenemos que tener, como tú decías, esa sensibilidad para adecuarnos al caso concreto y no resolver como cualquier otro, ¿no? O sea, te consejo para que no seas extraditado. Oye, pero si son menores y queremos saber cuántos son y en qué condiciones están, si están enfermos, están sanos, vienen acompañados, no vienen, y tú decretaste una suspensión como si fuera un adulto que estuviera en un proceso de extradición o de deportación. Y así. Entonces, sí, creo que es una crítica, pero es una crítica constructiva, de tener que ajustar todo al caso concreto que tenemos enfrente, ¿no? Sí, y creo que, como tú lo mencionas, si el juez toma este principio, si el juez lleva su vocación adelante, si ejerce su función, pues tenemos instrumento normativo suficiente, procedimental, para llevarlo a cabo, porque todas las normas sustantivas las tenemos, y las tenemos en demasía, hasta diría yo, jurisprudencia, leyes, convenciones, etcétera. Incluso tratándose de los menores, un principio que muchas veces ignoran tanto las autoridades como algunos juzgadores, es este principio de prioridad que tienen los menores. Este Así es. principio, merced al cual tienen que ser atendidos sus casos de manera preferencial por sobre cualquier otro,
se les tiene que dar preferencia a sus asuntos. Y esto nos lleva a que, tratándose ya de asunto de cualquier menor, sea migrante, sea nacional, basta con que sea un menor, niña, adolescente, para que tengan este derecho de prioridad, y el juez tiene el deber de ejercer toda la acción necesaria en su defensa. Por Así es. ejemplo, en materia de amparo, identificar a las autoridades, identificar los actos reclamados, incluso recabar los medios de prueba necesarios para analizar toda la situación jurídico-constitucional de estas personas. Así Entonces es. creo, si estás de acuerdo conmigo, hay instrumento necesario. ¿Qué nos falta entonces? ¿Qué podríamos hacer? Mira, a lo mejor también de la plática que tuvimos cuando pactamos esta reunión, yo creo que hacer algunos, sabemos que hay una forma de promoción de amparo por comparecencia, pero tú me hacías una propuesta que la verdad me parece muy buena. Ahora yo me voy a cambiar a la entrevistadora sobre dotar también a los juzgados, sobre todo a los juzgados de distrito, que son los que ven los casos importantes, son ahora sí que el primer contacto del Poder Judicial, este, en aquellos casos en que no se conoce dónde están el migrante. Muchas veces los detienen en Sonora y no saben si están en Sonora, eso también es de un caso que me tocó ver, si están en Sonora, están aquí en Iztapalapa, o qué había pasado con ellos, estaban desaparecidos, no los encontraban, y y a veces los jueces de distrito peleándose por si era privación de la libertad y se iba a la materia penal o se iba a la materia administrativa, cuando lo que se tiene que hacer es tomar medidas urgentes para encontrarlos, ¿no? También para explicarles cuando se les pide que ratifiquen una demanda o explicarles que alguien promovió, también debe de haber como, no sé, mayor elementos que debe tomar el juzgador, pero además creo que necesitamos a lo mejor alguna reforma en el sentido de los amparos por comparecencia para facilitarlos. Sí, creo que tienes toda la razón y esto pues no es novedoso, pero sí falta trabajar un poco para lograr instrumentarlo. Un amparo de barandilla, ¿no? Que sea un Exacto, procedimiento más ágil, más rápido, que el juez tenga competencia en todo el territorio nacional, para atender precisamente estos casos que no admiten dilaciones y que tienen que resolverse con celeridad, con la máxima celeridad posible. Claro, y habrá asuntos más complicados como los fiscales, los de marcas, los de cuotas compensatorias, en fin, todo lo que pueda resultar más complicado, bueno, seguir un curso normal. Pero asuntos de estos, como los de menores, los de migrantes, los de personas en peligro de perder la vida o sujetos a tormentos, o esto, creo que deberían de tener una regulación más ágil. Tenemos los instrumentos normativos para ello, solamente sería quitar escollos procesales, nada más. No los llamo formalismos porque luego se reduce el término y ya parece que estamos descalificando las normas, no, sino escollos exacto. procesales, por ejemplo, notificaciones que sean más ágiles por boletín electrónico, por correo electrónico, etcétera, pero un mecanismo que nos haga más ágil esta protección. Sí, y también algo que haga respetar más a las autoridades, porque muchas veces va el actuario, por ejemplo, a las estaciones migratorias y les informan que no están o no le dan acceso a las personas, ¿no? Entonces, ahí se complica más la situación porque tampoco puede el actuario cerciorarse de que en qué condiciones están las personas internadas en esos lugares en esas estancias, ¿no? No quisiera calificarlo así, pero digo, la tragedia de Ciudad Juárez empezó como una protesta por las condiciones en que los tenían, ¿no? Entonces, creo que como Estado mexicano tenemos mucho por hacer, pero creo que en el caso del Poder Judicial es, como tú dices, quitar algunos escollos y tener algunos elementos que nos permitan hacer tener una reacción más rápida y eficaz para
actuar oportunamente porque, como señalas, hay violaciones muy trascendentes que además pueden implicar un riesgo tremendo como es el perder la vida. Mm. Sí, sí, desde luego. Y además también que el Poder Judicial en su conjunto, pues emplea a fondo todos los medios de que dispone para lograr esta protección. Por ejemplo, a mí me encantaría que me dijeran que el Instituto Federal de Defensoría Pública viene acompañando esta caravana, viene acompañando esta marcha, ¿no? Claro, Porque son quienes tienen los elementos técnicos y todo el conocimiento para desarrollar la posibilidad de solicitar la defensa, ejercer la defensa. Por ejemplo, decía yo, estos migrantes que vienen pues a pie, pues tienen derecho a la salud y tendrían que tener derecho a la atención prioritaria también de su salud. Claro, si lo cuestionamos y decimos, bueno, es que los mexicanos no lo tenemos, a ver, aquí no se trata de quién es mexicano o quién es migrante, aquí son personas y tenemos que respetar la dignidad de todos por el simple hecho de ser personas, ¿no? Entonces, creo que sí es necesario que estos instrumentos que tiene el Poder Judicial de la Federación se empleen a fondo, porque el problema creo que puede tener muchas graves complicaciones. Este flujo migratorio finalmente se va a acumular en la frontera norte y entonces tenemos que tomar las acciones necesarias para ello. Una de estas sería, pues, facilitar este juicio de amparo, eh, hacer la difusión de este protocolo, sensibilizar más a los juzgadores sobre la problemática que representa todo este tema, ¿no? sí, tienes toda la razón, sobre todo porque en la frontera norte, que es conocida como el corredor migratorio más grande del mundo o de los más grandes del mundo, ¿no? Por toda la extensión de la frontera que tenemos con Estados Unidos. Pero también nuestro propio país ya no nada más es país de tránsito, sino también, como lo decíamos en el caso de nuestros paisanos, es país de origen, y ahora también se ha vuelto atractivo, entonces también se está, para algunos extranjeros lo consideran país de destino, o bien también ahora por algunos pactos que se han hecho somos el país de retorno de migrantes. Ujú. Y Sí, eso acrecenta más el conflicto, pero creo que también debe de haber sensibilización hacia toda la sociedad de no ver a los migrantes como algo que nos causa problemas, sino como tú decías, como personas que tienen la misma dignidad que nosotros, aunque nosotros seamos nacionales, y que deben de ser tratadas como iguales. Desgraciadamente el migrante trae el estigma de que de crear desconfianza, ¿no? Mucha ujú. gente siente desconfianza hacia ellos y también hay discriminación precisamente por el hecho de no ser nacionales o por algunos otros elementos que los hacen vulnerables. Entonces yo creo que sí es un compromiso que también debe de asumir la propia sociedad y el Estado mexicano y el gobierno sobre todo. Sí, porque además de no hacerlo, esto va a traer también responsabilidades para el Estado mexicano. Exacto. De hecho, estas personas que perdieron la vida en Ciudad Juárez, desafortunadamente, con esta gran tragedia, pues sus familiares, las personas que dependían de ellos, pueden también ejercer sus acciones de responsabilidad. Y en este régimen reparatorio tiene un abanico muy grande, porque pues no solo tienen el régimen de la reparación de la Ley General de Víctimas, también se puede configurar la responsabilidad patrimonial del Estado, porque estaban en instalaciones del Estado, sufrieron una actuación irregular, una actividad administrativa irregular, y esto va a generar daños, y ya generó daños, y va a generar este fenómeno de responsabilidad patrimonial también. Entonces, hay un gran sistema aquí de responsabilidad ya, y todos los días el Estado mexicano pues puede estar en esta situación de tener que responder por esos daños que se están causando, porque volvemos al mismo tema, no importa que sean migrantes, son personas y sus deudos están en México, tienen el derecho a reclamar esa responsabilidad y hacerla efectiva.
Ese es algo que no va a quedar solamente en el ámbito penal de responsabilidad de los funcionarios directamente responsables de esto, sino también las consecuencias que va a tener el Estado mexicano por estos actos. Pero hay luz también en el camino. Estas personas, por ejemplo, en Ciudad Juárez estaban detenidas ahí superando un plazo de detención, porque, bueno, los tribunales colegiados, fíjate, los colegiados habíamos considerado que estas detenciones no podían exceder de 36 horas, que es el término que la Constitución señala a propósito de los arrestos administrativos, ¿no? Claro. En el artículo 21 constitucional. ¿Qué te parece esto con esta resolución de la Corte que, bueno, dice que efectivamente no puede rebasar del término de 36 horas? Esto representa un reto para el Estado también. Así es, ¿por qué? Porque a lo mejor en 36 horas no los pueden retornar y además, quisiera referirme con este tema, o sea, y tampoco los puede retener, ¿no? Ni tampoco exigirles para dejarlos en libertad que alguien se haga responsable de él, porque sería pedirles algo casi imposible para todos, ¿no? O sea, no conocen a nadie, ya sea persona física o moral, que responda por ellos. Antes de regresarlos, tiene que asegurarse el Estado mexicano de que no con el retorno a su país de origen no corren riesgos, o si deben de ser sujetos de protecciones complementarias o de carácter de refugiado, de asilado. Entonces, realmente el término parece poco, pero también hay que recordar que no son delincuentes, o sea, no son delincuentes y además, aún siéndolo, no todo hecho ilícito amerita la privación de la libertad. Entonces, me parece que a las autoridades se les puede parecer muy poco tiempo, pero me parece que es el tiempo que permite la Constitución de estar privando la libertad y debe de ser respetado, ¿no? Y desgraciadamente esto de Ciudad Juárez únicamente es es un botón de muestra, porque hay desapariciones de personas migrantes, hay otras personas que rebasaron por mucho las 36 horas. También hay personas que están sin acceso a condiciones sanitarias aceptables, porque precisamente era parte de la protesta que estaban organizando. Entonces, yo creo que el plazo de 36 horas que establece el legislador este, da una idea de la naturaleza urgente con que el Estado debe de responder para regularizar la situación en que se encuentran los migrantes y no incurrir en violación de derechos humanos, como es, por ejemplo, la privación de la libertad, ¿no? O sea, el que continúen privados de la libertad, porque realmente en las estaciones eso es lo que ocurre. Sí, y decía que hay un poco de luz en el camino porque el 15 de marzo de este año, pues la primera sala de la Corte analizó estos temas y declaró la inconstitucionalidad de los artículos 99 y 100 y 121 de la Ley de Migración y del 111. No, perdón, declaró amparó, concedió el amparo, declaró la inconstitucionalidad de los artículos 97 y 98 y del 111 en las porciones normativas 15 días hábiles y 60 días hábiles, es decir, los plazos que la ley de migración contemplaba para que la autoridad resolviera sobre la condición migratoria de estas personas. Ya lo declaró inconstitucional, dijo que este plazo de 15 y de 60 días son contrarios a la Constitución, pero lo relevante es que fue aprobado por mayoría de 4 votos, entonces esto ya siente un precedente y pues con el carácter de jurisprudencia tiene un valor pleno obligatorio y entonces las autoridades van a tener ahora un serio problema porque tendrán que resolver la situación de estas personas en plazos menores.
Entonces, exactamente. como lo estamos viendo en la realidad, pues va a ser muy difícil que lo puedan hacer, pero tienen que tomar ya las medidas urgentes para poder respetar estas decisiones. El asunto se resolvió por mayoría de 4 votos en esas partes, solo un ministro votó en contra, pero entonces estas porciones normativas y estos plazos de 15 días hábiles y de 60 días hábiles, pues ya son inconstitucionales. La autoridad tiene que resolver en el menor plazo. Y en cuanto a su libertad, pues dejar tener libres a los migrantes en un plazo máximo de 36 horas. Entonces, esto va a representar un gran problema administrativo de cumplimiento para la autoridad, pero tienen que hacerlo porque si no, después de esas 36 horas tenemos en presencia de detenciones ilegales. O si no, Exactamente. ¿no crees? Sí, exactamente. Sí, va a implicar un gran esfuerzo administrativo y de recursos, porque al final tienen que analizar la situación de cada migrante y lo que hemos advertido con los algunos asuntos a que te he hecho referencia es que van y los internan en las estaciones migratorias, pero ni siquiera llevan un censo, un registro, ni mucho menos, ¿no? Entonces, pueden pasar muchísimo tiempo ahí. Entonces, sí se requiere de un gran esfuerzo para que la autoridad, desde el momento en que ingresa cualquier persona a la estación, tiene que llevar un registro de la misma y ahora sí que contabilizando el tiempo que está transcurriendo pues también creo que el dejarlos en libertad implica también afrontar otras consecuencias, ¿no? Porque, o sea, en qué condiciones están viviendo, o sea, qué implica, necesitan la prestación de servicios que está en situación muy complicado que se los den, entonces sí se requiere de un esfuerzo, pero sobre todo de un gran compromiso, porque al final las personas existen, están ahí y el Estado tiene que responder. Entonces, creo que a veces las decisiones judiciales que pueden parecer este, no tomadas con prudencia porque podrían alegar que no pueden hacer frente a este compromiso que implica dejar a las personas a los 36 horas en libertad. Sin embargo, si nosotros como juzgadores nos detenemos en atención a las posibilidades o a las molestias que puede ocasionar o obstáculos que podemos encontrar, lo cierto es que estaríamos declinando nuestro mayor deber, que es con el respeto a la Constitución y a los derechos humanos, ¿no? Y yo creo que el Estado tiene que tomar las medidas necesarias para darle prioridad al respeto de los derechos humanos, sobre todo de este compromiso que tenemos, no nada más a nivel de Estado mexicano y hacia adentro de nuestras fronteras, sino también son compromisos internacionales que tenemos que responder, sobre todo porque de algunos de los instrumentos que te mencioné, México es parte y los ha, algunos con reserva, pero los ha suscrito y se ha obligado, ¿no? Sí, esto es muy interesante. Yo coloquialmente digo que con la reforma de 2011 a los derechos humanos, el legislador no supo lo que hizo, pero qué bueno que lo hizo. Digo que no Exacto, supo lo que hizo porque no dimensionó la trascendencia que tiene cumplir con todos estos derechos humanos. Pero qué bueno que lo hizo porque finalmente tenemos que trabajar para encontrar las formas de alcanzar el pleno respeto y satisfacción de esos derechos consignados en nuestra Constitución y en los instrumentos internacionales. Y aquí, pues, va a ser un profundo problema para las autoridades, pero el juez no puede tener estas contemplaciones. El mismo claro. respeto y la misma característica de los derechos humanos le obliga a tener que dar estas determinaciones. Y si la Corte está diciendo estos plazos de 15 a 60 días son inconstitucionales, pues tiene la autoridad que cumplir en plazos pues, más breves para resolver la situación o la condición de estancia de estas personas.
Es un problema muy, muy grande para la autoridad, pero tendrá que cumplirlo. Y si no lo hace, pues los jueces federales tendrán que estar ahí para seguirle exigiendo el cumplimiento de esa ley, o bien imponiendo las sanciones correspondientes o declarando las responsabilidades correspondientes. Creo Claro. que hace falta sensibilizar más a nuestra sociedad de este grave problema. ¿Qué reflexión tendrías al final con este tema, Ian? Gracias, Juan Carlos. Fíjate que eh, creo que la tragedia de Ciudad Juárez, que es una de tantas por las que pasan las personas migrantes en nuestro país, nos deja como reflexión que creo que la sociedad debe de concientizarse, pero también las autoridades. Creo que lo que revela, así como hemos hecho referencia a las bondades del protocolo del Poder Judicial de la Federación para juzgar casos en que están involucrados migrantes o personas que tienen, que requieren de protección internacional. Lo cierto es que también creo que lo que reveló esta tragedia es que no hay protocolos de actuación, no hay medidas para afrontar situaciones como la que se vio, y yo creo que o sea, nosotros como juzgadores seguiremos dando la batalla, pero me parece que en áreas administrativas e incluso de seguridad pública tienen que tenerse protocolos de actuación, cadenas de mando, o sea, efectivas y localizables, por supuesto, pero sí yo creo que lo que nos invita a reflexionar estas tragedias es de que no hay una política migratoria establecida, sistematizada, para hacer frente a este problema que no solamente es de México, pero como lo mencionábamos, realmente México siempre ha sido país de tránsito y ahora es de destino, de retorno. Entonces, es mayor el desafío. Entonces, pues hay que hacer frente al desafío desde todas las trincheras de lo que es el gobierno del Estado mexicano. Suscribo totalmente lo que dices, me parece muy, muy importante y muy preciso. Pues hemos llegado más o menos al término del tiempo fijado para esta sesión, y quisiera suplicarles ver si podemos, si hay preguntas de parte de nuestra audiencia, para que te pidiéramos de favor que nos apoyaras a darles respuesta. No sé si nos puedan apoyar, si existen estas, no te alcanzo a ver en la página. Sí, por favor, César. Muchísimas gracias, magistrado. Muchísimas gracias, magistrada, también por su tiempo tan valioso y por estas reflexiones que sin duda nos dejan, pues, pensando más, sobre la problemática que enfrentan los migrantes, que a veces no somos tan conscientes de ellas desde la comodidad de ciudadanos mexicanos. La primera pregunta que a mí me gustaría hacerles es, si bien es cierto, existe esta posibilidad de que haya un arresto administrativo y que en caso de que no, en ese tiempo no se decida la recepción migrante, tiene que dejarlo libre, ¿no podrían usarse medidas alternativas como existen en el proceso penal, como el brazalete o algún otro tipo de medida que permita saber dónde está el migrante en lo que se resuelve su situación sin que se exponga al mismo tiempo su libertad? Híjole, yo la verdad es que veo complicado lo del brazalete porque me parece que incluso en materia, en procesos penales es poco utilizado, no hay, Ujú. no está suficientemente utilizado. Y como hice referencia en una de mis intervenciones, hay un criterio que señala que solicitarle al migrante, o sea, una carta responsiva, ya sea de una persona física o de una persona moral que responda por él y que se comprometa a tenerlo ubicado es muy complicado. Podría parecer el brazalete una solución, pero no sé hasta qué punto se le estaría estigmatizando, además de que me parece que en este momento no, porque inclusive en procesos penales me parece que no es tan utilizado. La verdad sí desconocería esto, pero me parece que podría ser estigmatizante el que ellos trajeran
el brazalete, ¿no? Así es. Sí, y yo creo también que se podría infringir hasta este principio de presunción de inocencia que tienen, porque sí constituiría un elemento estigmatizante. Claro, el problema es que hay una disociación entre la realidad y la norma. La norma dice que debe la autoridad tener control y saber dónde están para poder resolver sobre su condición de estancia. Pero del otro lado también pues tiene un derecho a la movilidad y no se le puede impedir que se traslade a cualquier otro punto de nuestro país. Por esta razón hay este conflicto, digamos, normativo. De un lado, esta seguridad que debe tener la autoridad de decir dónde va a estar esta persona hasta en tanto yo resuelva, y el derecho a la movilidad de esta. Y aquí, pues, en materia migratoria, pues tienen que resolver primero sobre su presentación dentro de las 24 horas. Y ahora con estos criterios, que no pueden ir más allá de 15 días, tendría que estar en libertad dentro de las 36 horas y la autoridad resolver su situación antes de los 15 días. Entonces, sí representa por eso un gran reto para la autoridad administrativa, pero tiene que cumplirlo porque ya es norma. Así es. Y además yo creo que es entre que esté disponible y que se le violen derechos humanos de mayor entidad, pues siempre debemos de decantarnos por los derechos humanos más trascendentes que permitan realmente una vida digna. Pero sí es complicado. Creo que a la autoridad se le está complicando mucho porque desgraciadamente estos procesos duran mucho más de 15 días. O sea, tenemos gente que está sujetos a procesos para migratorios que son mucho más, bueno, que incluso pasan el año y ellos están en incertidumbre porque no se les, o sea, ni se les niega una calidad migratoria ni se les concede, ¿no? Entonces, están padeciendo porque también promueven amparo precisamente para que se resuelva su situación migratoria. Entonces, sí, realmente los términos son cortos, pero creo que siempre debemos de aspirar a, a subir nuestros estándares. Yo creo que ir para atrás. Creo que sí. ¿Sí? Y en ese Por eso sentido, es la perdón, crisis que viene precisamente para la autoridad. Perdón, Sí. César. no, al Adelante. contrario, perdón. Le quería preguntar si en ese sentido ustedes como expertos tienen conocimiento de amparos previos que hayan puesto de relieve estas situaciones tan inhumanas en las que los tienen encerrados, amparos que permitieran con sus efectos obligar a la autoridad a modificar estas condiciones, o no es el amparo la vía para ello. No, sí es el amparo. O sea, nosotros no, bueno, ahorita que yo recuerde, no tengo algunos de fondo, pero a raíz incluso durante la pandemia, y se concedieron medidas cautelares, la suspensión, eso precisamente para que, no creo que sí también de fondo, para que se resuelva su situación migratoria o se les dejara en libertad. O sea, resuélvela porque ya ha pasado demasiado tiempo, no le has definido su situación. Entonces, lo dejas en libertad, salvo que haya alguna razón para hacer su regreso a su país de origen, ¿no? Pero sí promueven amparo por eso. Y generalmente alguien que ya se sujeta a un procedimiento para regularizar su situación migratoria, es el más interesado en que se resuelva. O sea, no es muy común que escapen, por decir, o se desaparezcan, ¿no? Sí, hemos tenido varios asuntos de esos en que precisamente lo que reclaman es que no se resuelve su situación, aun cuando ya instaron un procedimiento. No sé tú, Juan Carlos, si te haya tocado ver algún caso de estos. Sí, sí, tenemos muchos, o sea, empiezan precisamente porque están retenidos en algún albergue, los denominados albergues,
en estas estaciones migratorias. Y bueno, de ahí pues el amparo se va derivando ya a que se resuelva su situación migratoria. También tenemos a otras personas que han hecho sus peticiones de asilo, de refugio, y también pues están en curso sus amparos para que la autoridad resuelva sobre su situación. Entonces, por eso creemos que el amparo sí es un medio efectivo, pero necesitamos que sea más ágil. Y más accesible. Y más accesible, sí. Pero ahora, perdón, doctor Rafael Estrada, por favor. Así es. Sí, magistrado. Sí, sí, gracias. Yo solo quería hacer un apunte. Como dice el magistrado Cruz Razo, hemos oído tantas cosas horribles en este mes horribilis, ¿no?, que hemos tenido desde la tragedia de Ciudad Juárez, que quiero decirlo sin parecer cursi. Escuchar a la magistrada Coutinho, al magistrado Cruz Razo, ha sido un bálsamo de garantismo, de convicción en torno a la universalidad de los derechos humanos. Les agradezco muchísimo, creo que nos levantan a todos mucho la moral, porque como dice el famoso asunto del molinero de Potsdam, hay jueces en Berlín, ¿no? Yo diría hay jueces en Ciudad Juárez, y qué bueno, como decía doña Guillermina, para los transeúntes, para quien pasa por el país, por este terrible canal estrecho, selva, desierto, en que hemos convertido para los migrantes a nuestro país, tristemente. Se los quiero agradecer muy puntualmente, me han levantado mucho la moral. No hay Muchas como, gracias. No hay como ser gratificado con ese discurso respecto a los derechos. No, gracias a ustedes. No, pues muchas gracias, don Rafael. Y sí, hay muchos jueces, yo creo que la gran mayoría estamos preocupados por esta situación. Sí. Y por eso es que todavía si queda alguno por ahí que tenga sus reservas en estos temas, ojalá haya podido, si nos escuchó, por supuesto, pues resolver estas inquietudes, porque estamos en una situación verdaderamente crítica en esta materia y es un problema ya, una verdadera crisis humanitaria. Exactamente. Sí. De acuerdo totalmente. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, pues yo quisiera agradecer de nuevo la generosidad, la bondad de la magistrada Guillermina Coutinho Mata de acompañarnos esta tarde. Y pues a nombre de la Fundación, pues extenderle un reconocimiento por su participación en nombre de la Fundación, de la revista El Aula, Tiempo de Derechos, de su sección Sí. El Aula y del Gracias. Instituto de Ciencia Jurídica, por su excelente ponencia en esta tarde. Muchísimas gracias, magistrada. Muchas gracias, magistrado Juan Carlos Cruz Razo, doctor Estrada Michel y César Ruiz, muchas gracias por sus atenciones, y pues estoy a sus órdenes y les agradezco mucho la suscripción a la revista, porque la verdad, de veras, a todas les aconsejo, son estudios serios y la verdad es que aportan y muchas veces nos permiten adentrarnos en temas que no son son tan comunes, pero que cada vez se tiene que ir ampliando el conocimiento porque va llegando más a los tribunales. Sí. Pues muchísimas gracias, Guillermina, de nuevo, doctor Rafael Estrada, César, muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia que nos ha acompañado esta tarde. Esperamos que hagan común su preocupación con nosotros por estos temas. Y pues nos vemos en la próxima, en esta sección de El Aula. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita noche. Hasta luego. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.